¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con todos ustedes. Estamos muy emocionados y de verdad que muchas gracias por el tiempo que nos prestan. Entonces, el día de hoy el episodio, pastor, se va a llamar Temor, ¿no? Tengo miedo. Tengo miedo. Se llama El Miedo. Sí, y también les saluda Ariel Salinas para servirles. Se me pasó, pastor. Está bien, te perdono. No va a volver a pasar eso. Entonces, arrancamos con todo. Vamos a hablar acerca del miedo y lo vamos a enfocar en varias partes. Ajá. El miedo, men, es una de las pocas emociones. A mí me gusta llamarlo instinto. Ok. Pero hay ciertas definiciones que lo catalogan como emoción. Y dicen que es una de las pocas emociones que compartimos con la mayoría de seres vivos. Ok. Aquí está el dato curioso. O no sé qué tan curioso para algunas personas, ¿verdad? Pero esa emoción, men, la sienten desde animales hasta nosotros. Y lo que provoca es segregación de unas sustancias en el cuerpo que te hacen dos cosas. Una, te hacen que quieras correr, huir de la situación. O dos, totalmente lo contrario, que quieras enfrentarla, pero con ferocidad, men. Porque tu instinto de supervivencia te dice, se activa totalmente y te dice, hey, o peleamos y damos todo para sobrevivir a esta, o bien corremos con todas nuestras fuerzas. Ahí es donde te corretea un perro y saltas una barda que ni cuenta te das cómo la saltaste. Es correcto. La adrenalina del temor. La adrenalina, del correctamente, miedo. Y el cortisol. Entonces, pastor, fíjate, es bien interesante cómo el miedo te puede activar dos cosas totalmente opuestas. ¿Pero por qué? Porque el instinto de supervivencia es todavía mucho más grande que el instinto o la emoción del miedo. Ajá, correcto. Entonces, a lo que lo quiero enfocar el día de hoy es a lo siguiente. Y para esto te quiero contar una historia. En donde yo vivía, por ahí cuando iba en la secundaria, en México, eso es como entre los 13 y 14 años, yo iba a cruzar una avenida. Esa avenida es grande, 2 carriles de ida, 2 carriles de venida, pero como hay una escuela por ahí, pues todo el mundo le da más lento, ¿no? Pero incluso así, yo iba cruzando y no me fijé para un lado. Y como no me fijé para ese lado, nada más de pronto reacciono, volteo y ya viene un carro, men, a metros de mí. Y de verdad que ves todo como en cámara lenta. Como el Matrix, se dice, sí, ¿no? Así más o menos, ves todo en cámara lenta y entonces no sabes qué hacer, si correr para librarte o regresarte. Pero es tan raro, men, el sentimiento que literalmente no sabes qué hacer y te paralizas. Entonces te quedas parado ahí y ahí es en donde suceden los accidentes más crueles. Porque como no supiste si irte o regresarte, pues te quedaste y te atropellaron, ¿no? Afortunadamente morí, pero reviví. No es verdad. Afortunadamente, pues a mí no me pasó nada. La persona se paró a tiempo y entonces aquí estamos, ¿no? Pero imagínate. El punto principal que te quiero comentar de esto es esto. Cuando el miedo te paraliza, men, es muy normal que tú no sepas qué hacer. O bien que quieras huir de la situación. Correcto. Pero ya aplicándolo al cristianismo, men, el miedo a veces te puede hacer una de dos. O que quieras alejarte de Dios o que quieras acercarte más a Dios. Fíjate qué paradójico es, men, que te causa las dos cosas el miedo. Hay muchas personas que cuando les pasan situaciones como que un hijo se enferme, que un padre se enferme, se acercan más a Dios para pedirle por miedo o por temor a que algo le pueda pasar al ser amado, o bien se alejan totalmente de Dios porque le echan la culpa y le dicen, pues si tú no existes, porque si existieras, pues yo no estaría pasando por esta situación, ¿no? Entonces ese miedo, men, tiene esa cierta característica de que activa esas dos cosas totalmente opuestas y paradójicas. Tú tienes un pasaje bíblico ahí para... Sí, quiero contarte primero tres partes de la Biblia, 3 historias de la Biblia. La primera relacionada al temor que o te acerca o te aleja a Dios. En la Biblia nosotros lo vemos cuando Adán y Eva pecaron. La escritura dice que tuvieron temor de Dios, le tuvieron miedo a Dios, se escondieron detrás de un árbol. Después de caminar con Dios, de conversar con Dios, el pecado provocó que le tuvieran temor a Dios, rompió esa relación íntima que había entre Dios y el ser humano y se escondían de Dios, de tal manera que Dios le hablaba y estaban escondidos detrás de un árbol. Entonces, es bien cierto eso. O te acerca de Dios, o te aleja de Dios, o te acerca a Dios, pero con un temor reverente.
¿Verdad que sí? Que el temor reverente es un respeto reverente al Señor, pero no es un terror, un temor a ser aniquilados, ¿verdad? La segunda, relacionada a cómo en la Biblia vemos que el temor paraliza. Yo creo que todos conocen la historia de David y Goliat. Uh-huh. La escritura dice que estaban los dos ejércitos, el ejército de Israel, ¿verdad? El ejército contrario, donde estaba Goliat. Y dice que mandaron a Goliat, un hombre altísimo, ¿verdad? Un gigante. Y les gritaba: denme un solo hombre. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y duraron días, Ulises, donde no se atrevía el pueblo de Israel a enfrentarlos. Estaban paralizados por el temor, estaban aterrorizados por ese gigante, de tal manera que a los hermanos de David se le acabaron las provisiones y su papá les manda provisiones, queso y todo lo que dice la Biblia. Y entonces llega bien contento. Yo me imagino al pastorcillo David, Silve, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no? Yo no sé si David no veía sangre. Yo no sé. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde están, diríamos en mi país, los guamazos, ¿verdad? Los golpes. Están los golpes. Ajá, pero todo el mundo paralizado, aterrorizado. Pero fíjate que llegó bien tranquilo. Y aquí vengo al primer punto que echa fuera el temor. Es una relación íntima con Dios. Cuando tú conoces la grandeza del poder de Dios, cuando ha estado contigo en tus peores batallas, como lo hizo en David, dice: yo he peleado contra osos, contra leones, tratando de defender a las ovejas de mi padre, las ovejas que yo cuido. Y aunque he andado en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Jehová mi Dios está conmigo. Y toda esa fe de conocer a Dios a través de la Escritura, de conocerlo a través de la experiencia íntima, echó fuera el temor. Entonces llega y dice: ¿quién es este incircunciso?, le dice, que se atreve a retar a los ejércitos de Jehová. Y viene seguro de él mismo, porque cuando tú sabes el gigante de gigantes que pelea contigo, el guerrero por excelencia que pelea todas las batallas y no ha perdido ninguna, cuando tú sabes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tú son mayoría, te enfrentas a lo que sea sin ninguna clase de temor. Y eso es lo que necesitamos hoy en día en nuestras vidas. Pero también había algo por ahí, que también un estímulo, ¿verdad? Uh-huh. Que era: ¿qué está ofreciendo el rey Saúl? No, pues le está ofreciendo una hija, bla, bla, bla. No, pues ya era como la cherry en el cake, ¿no? Y también nosotros, aparte de nuestra relación con Dios, lo que echa fuera el temor es la motivación. Uh-huh. Por ejemplo, lo que tú decías, para salvar la vida, sabrás Dios cómo tú le haces para salir corriendo. Pero al final de cuentas, esa motivación sale adelante. Y por último, Ulises, dice la Escritura en el libro de Hechos que la iglesia estaba paralizada cuando tenían que ir a predicar el evangelio. Uh-huh. Ya habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía seguían paralizados por falta de elocuencia o porque tenían temor. Entonces el Señor tiene que sacudir nuestras vidas de alguna u otra manera para que comencemos a caminar y a ver la gloria y el poder de Dios. Fíjate que ahí, cuando te metes a esa área, ya llegamos a otra área bien interesante, acerca del temor, uh-huh, o del miedo, que dice que es una respuesta innata del comportamiento del ser humano y puede ser encontrada tanto en niños como en adultos. Ajá. Lo cual hace que se piense que no necesariamente es una situación aprendida de comportamiento, sino innata dentro, ajá, del ser humano. Uh-huh. Pero también el miedo, cuando es irracional o excesivo, también nos puede llevar a otro tipo de problemas, que es algo como lo que estás comentando. Uh-huh. Y en el caso de la juventud de hoy en día, que es en donde mayormente se ve, pues caemos en esos problemas de depresión, por eso quedan de ansiedad. Por eso no encuentran esposa. Exacto, por el temor a hablarle a alguien. Exactamente. Pero se caen en esas áreas de tanto, ¿cómo te dije ahorita? Las dos cosas que temor, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Ataques de pánico. Uh-huh. Y fíjate, esta es una situación que yo te voy a abrir mi corazón aquí. Yo personalmente, hace un par de años, antes de casarme, me pasaba algo que no era ataques de pánico, ni mucho menos era como que ansiedad, porque no me pasaba seguido. Uh-huh. Pero sí, de vez en cuando, en las noches, sobre todo, fíjate esto, en la noche, antes de dormir, me entraba un miedo, pero así un miedo excesivo
a morir solo en mi cama y que nadie se enterara por días. Ese era mi miedo, no el morir, sino que nadie te encontrara hasta después de días. Que nadie se enterara hasta después de días, ya hasta que prácticamente pues mi cuerpo estuviera en estado de descomposición. Entonces, ese era mi mayor miedo, man. Pero sí, en momentos se convirtió en un miedo tan excesivo que ese miedo excesivo y enfermizo te ciega. Y ese miedo tan excesivo y enfermizo que te ciega te lleva a pensar cosas todavía peores. Correcto. O sea, como si no fuera suficiente la sensación que ya estás sintiendo, te lleva más para allá. Y hay mucha gente, hoy en día que está sufriendo de este tipo de situaciones. Yo te quisiera invitar a que si tú eres una de esas personas que está sufriendo esto, en la Biblia hay muchísimas cosas que te pueden ayudar a salir de esto. Una de esas son estas historias que nos está contando el pastor. Pero es necesario, sumamente necesario, que no te quedes metido en ese miedo. Porque ese miedo te va a hacer que te quedes estático. No vas a subir ni vas a bajar, tristemente. O sea, no vas a caer al fondo para que digas, pues ya pisé fondo, como dicen por ahí. Y correcto. Tampoco vas a subir escalones, no vas a progresar. Entonces, es muy importante, sumamente importante que te acerques a Dios, que es el único que te va a poder sacar de ese tipo de situaciones. Y es importante que leas mucho. Tanto libros como Biblia. Correcto, ajá. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, para que tú puedas vencer cualquier clase de temor, necesitas la llenura del Espíritu Santo, una comunión íntima con el Espíritu Santo como la que tenía David, ¿verdad? Una relación íntima con Dios, pero también conocer a Dios a través de la palabra para que conozcas la grandeza y el poder de Dios del que está de tu lado. Y luego dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es que Dios no quiere que tú seas un cobarde, un atemorizado, lleno de miedo, muerto de terror, sino que Dios nos ha dado poder. Dice Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahí quiero que pongan mucha atención, escuchen esto bien. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el punto principal, dominio propio. Dominio propio. Si tú no tienes control propio, o en inglés se le llama self-control, y no puedes controlar tu mente, tus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, no vas a poder salir adelante. La única manera de vencer, Ulises, yo creo, cuando son problemas mentales que no son una depresión clínica, sino meramente mental o una ansiedad meramente mental, que donde no puedes controlar esa clase de pensamientos o ataques de pánico, yo creo que necesitas llenar este vaso y llenarlo de palabra de Dios. Palabra de fe, de tal manera que tengas tanta palabra de Dios que entonces sí el fruto del Espíritu llene tu mente, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros, que en ocasiones aún, no en ocasiones, sino que siempre las derrama sobre nuestras vidas, pero no podemos disfrutarlas por causa del temor, del miedo. Por ejemplo, el miedo al mañana. ¿A dónde voy a vivir? Si me quitan la casa, si me quitan el trabajo, si tengo un accidente y estoy en un hospital. Basta cada día que traiga su propio afán. No puedes vivir así porque entonces dejas de vivir. Y eso me hace pensar, si tienes miedo de no tener en dónde congregarte, te esperamos en la Iglesia Cristiana Elevation Point, aquí en Grayson, que es la patrocinadora oficial del podcast Crece. Así que te invitamos para acá. Vente si no tienes dónde congregarte, lo que siempre te decimos. Y, pastor, entonces, ¿tus últimas conclusiones? Mis últimas conclusiones es, cuando conoces al Dios tan grande que tienes, al que ha peleado toda tu vida contigo, y recuerdas sus intervenciones gloriosas, eso va a echar fuera el temor. Si cultivas una relación con el Espíritu Santo y vives controlado por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, el poder de Dios echa fuera todo el temor. Así es que yo te animo
a que profundices en la Escritura, a que conozcas la grandeza de Dios, la gloria de Dios, los milagros de Dios, y recordarte que la mano de poder del Señor no se ha cortado, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que todo lo que leas en la Escritura sigue para siempre. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Me robaste mi conclusión. Está bien, no hay problema. Bueno, mi conclusión... Es que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Mi conclusión es la siguiente. A pesar de que nosotros te estamos diciendo que la única salida es el Evangelio, Jesucristo, la Biblia, leer, si no queremos negar que sí hay cuadros clínicos que necesitan ser tratados con psicólogos o psiquiatras dependiendo de... Y medicina también. Por supuesto. Sí, en ese caso sería psiquiatra para que pueda dar recetas médicas. No lo vamos a negar, así que no pienses que te estamos diciendo que no, porque todo lo que te vayas a tener no nos vayamos va a salir a través de... No. Es posible, claro que es posible, pero es mejor que busques también lo que Dios ya dejó instituido, que fue la tecnología para que desarrollara... Exactamente, para que desarrollara las medicinas que tenemos hoy en día. Así que mi conclusión es, no vamos a negar todo esto, pero sí es verdad que todo temor sale cuando tú estás cerca de nuestro Señor. Así que lo vamos a dejar así por el día de hoy y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Ánimo!